Bueno, entonces habíamos quedado en esta diapositiva en la cual, digamos, hay un tipo de análisis descriptivo gráfico que es conocido como el box plot o como el gráfico de caja y bigotes. Realmente es un gráfico bastante usado, un gráfico que, digamos, utiliza bastante porque resume un poco esas medidas de tendencia central, también un poco esta parte de la dispersión, coloca un poco de las medidas de tendencia no central. Entonces, es un gráfico que resume un poco, digamos, de manera, eh, no debo decir exhaustiva porque no sería la palabra, sino, pero es un buen resumen. Yo creo que la mejor descripción sería hacer un buen resumen de los datos desde el punto de vista gráfico y de datos. Y, digamos, aprovecha todos esos datos o todas esas medidas que tenemos descritas hasta ahora en la clase de hoy y algo de la clase anterior. Permite hablar de la simetría, una cosa bien importante. En el gráfico de barras o en los histogramas, yo veo esa suerte de columnas de, que tienen los gráficos y uno puede también hacerse una idea de la simetría. Esta es una idea un poquitico más rudimentaria, pero también permite darse cuenta de la simetría. Es como si estuviéramos colocando esa regla que puse ahorita, que la vamos a meter tijera, porque realmente es eso, pero colocar las distancias reales que hay entre los cuartiles, porque realmente es esto. Es un gráfico donde vamos a graficar los cuartiles. Vamos a coger los datos, los vamos a ordenar de menor a mayor y vamos a graficar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y vamos a meterle a esos cuartiles 1, 2 y 3 una medida de, de dispersión de los datos. O sea, vamos a combinar varias cositas ahí. Permite, digamos, comparar distribuciones de dos más grupos de datos. Es decir, yo tengo, no sé, tres variables o la misma variable medida en tres lugares, tres empresas, tres poblaciones, tres países. Yo podría colocarlos uno al lado del otro, o dos metodologías, o partir el grupo de hombres y mujeres y comparar hombres y mujeres. Yo puedo utilizar, digamos, algunas de mis variables nominales para hacer cortes sobre los datos y al hacer esos cortes sobre los datos podría comparar los dos grupos. Y digamos que una de las ventajas más grandes que tiene normalmente este grupo o este tipo de gráfico es que permite determinar, por ejemplo, valores atípicos. Los valores atípicos, ya habíamos hablado en la clase anterior, pueden ser o valores muy grandes con respecto a todos los datos o valores muy pequeños con respecto a los datos. Claro, una cosa es que uno tenga valores altos y otra cosa es que tenga valores muy altos. Esos valores muy altos normalmente me distorsionan toda la estadística, ¿cierto? Y en algunas estadísticas, ya lo habíamos discutido también en la clase de la semana pasada, en algunas estadísticas a veces es interesante quitar esos valores tan extremos para que los datos o el resultado de mis estadísticas sean un poco más consistentes. Una de las formas, digamos, más elementales de determinar si hay valores extremos o valores atípicos por encima o por fuera de lo común sería considerarlo utilizando el gráfico de caja y bigotes, ¿cierto? O el box plot. ¿En qué consiste o cómo se construye? Entonces, lo primero es que uno tendría que calcular los tres cuartiles. ¿Sí? Que en los dos gráficos que yo tengo aquí, tengo exactamente lo mismo. El cuartil inferior, que nosotros llamamos ahorita Q1, y que corresponde al percentil 25, la mediana, el Q2, que corresponde al percentil 50, el Q3, ¿cierto? Que corresponde al percentil 75. Entonces recuerden que yo lo que hice fue coger 100% de mis datos y cogí 25%, 50 y 25 y ahí les metí tijera, ¿cierto? Al 100% los datos no le colocamos, solo le cortamos el 25, 50 y 75. Ordenados de más pequeñito, que en este caso el gráfico sería la parte de abajo, hasta el más grande, ordenados de menor a mayor. Una vez que uno ubica cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, pues digamos, la tentación más grande que tendría uno es colocar
este final, estas líneas punteadas de este gráfico de la izquierda o estas líneas continuas que salen de la caja, en el gráfico de la derecha lo que se conoce como los bigotes, ¿cierto? Por eso en español lo llamamos caja de bigotes, ¿cierto? Estas dos cajas serían partido por la mediana hasta el cuartil 3, el cuartil 1 hasta la mediana. Eso lo que realmente hace es como presentarme como si fueran dos cajitas, una pegada a la otra. Pero luego vienen los bigotes de la izquierda y la derecha, y la tentación, como les digo, más grande sería llevar los bigotes hasta donde están el valor máximo y el valor mínimo. Pero eso entonces implicaría que no me sirve para detectar valores atípicos. ¿Cómo detectamos valores atípicos o cómo colocamos un límite para estos bigotes para saber si es o no? Entonces, uno lo que hace es calcular este límite inferior. Digamos, vamos a centrarnos primero en la parte de abajo. El límite inferior, lo que nosotros tendríamos aquí como final del bigote. El final del bigote, fíjense que es el cuartil 1, o sea, esta longitud de acá, y yo lo que hago es restarle 1,5 veces lo que se conoce como el rango intercuartil. El rango intercuartil, ustedes lo ven acá, es la distancia que hay entre este extremo de la caja y este extremo de la caja, ¿cierto? La distancia que hay entre el cuartil 1 y cuartil 3, esta longitud. Entonces lo que digo es, vea, si usted llega y coge esta distancia y se mueve 150%, 1,5 veces más hacia abajo, y todavía tiene datos, ¿cierto? Entonces pone un límite. Lo mismo sucedería para la parte de arriba. Tenemos también 1,5 veces el rango intercuartil, o sea, 1,5 veces este tamaño, pero hacia arriba, y pondría ahí el final del bigote. Ahora, ¿cuándo aparecen los valores atípicos? Si yo ya estoy diciendo que es 1,5 veces hacia arriba y hacia abajo esta distancia, ¿dónde aparecerían los valores atípicos? Pues resulta que yo el final del bigote no lo puedo poner donde no tenga datos. O sea, yo no me puedo inventar un gráfico con datos que no tengo. Entonces yo llego y calculo esta distancia, lo que yo llamé límite inferior. Y resultó que ese límite inferior, el valor que me daría para el final del bigote, yo no lo tengo dentro de mis datos, no hay un número tan pequeñito. Entonces yo el final del bigote lo pongo en el valor más pequeñito que yo tenga, que sí tenga dentro de mis datos, lo que nosotros llamamos normalmente mínimo. Ahora, yo llegué y coloqué el bigote acá y tengo valores más grandes que ese dentro de mis datos, los que yo tengo. Entonces ahí voy colocando un puntico por cada valor extra por encima de esto que llame el límite superior. Entonces, es el que sea más pequeñito de los dos realmente, ¿cierto? Si el valor más pequeñito es el límite inferior, entonces se pone final del bigote límite inferior. Si el valor más pequeñito de los dos es el mínimo, se pone el valor mínimo. Por arriba, el que sea más grande de los dos se vota. O sea, el que sea más pequeño de los dos en cada dirección sirve. Porque aquí es, el máximo y el límite superior se comparan, y el que sea más pequeñito de los dos será el donde termina el bigote. Si donde termina el bigote es el límite superior, entonces el máximo significará que aparecerá por aquí en valores atípicos. Extremo superior, extremo inferior, aquí yo lo llamo límite superior y límite inferior, son notaciones. Y los valores atípicos es siempre y cuando el límite inferior o el límite superior, estos que yo tengo aquí como formulitas, sean más pequeños que el máximo o el mínimo. ¿Para qué sirven esos gráficos? Para comparar. Vamos a suponer que yo tengo aquí 3 empresas y que las quiero comparar en el número de acciones vendidas. Yo tengo, no sé, vamos a pensar que son bancos. Vamos a pensar que el de arriba es, no sé, Scotiabank, el del centro es, no sé, Gran Ahorrar, no sé si eso todavía exista, y el de abajo digamos que es Bancolombia. Número de acciones vendidas. Entonces, fíjate que aquí es cuántas acciones vendió, no sé, eso tendrá que tener una, digamos, una escala temporal en el día, en el mes, en el año, ¿cierto? En la semana. Pero vi que la empresa vendió entre, aquí hay como 750 por acá, eso debería ser como entre 800 y 5.500 acciones. Si yo cojo un extremo al otro de estos gráficos,
estoy calculando lo que es el rango, ¿cierto? Ya habíamos visto el máximo menos el mínimo, ¿cierto? El máximo donde termina el bigote acá a la derecha y el mínimo donde termina el bigote acá a la izquierda. Entonces la distancia que hay entre un extremo y el otro es lo que nosotros llamamos rango. Rango intercuartil es la distancia que hay entre este cuartil 1, que es el valor más bajito de la caja, y el cuartil 3, que es el valor más arriba de la caja, más grande de la caja. La distancia que hay entre estos dos sería lo que se conoce como rango intercuartil. Y fíjense que lo que vamos a ver es que de este bigote al principio de la caja hay un 25% de datos. De este principio de la caja a la mediana hay otro 25% de los datos. De esta mitad de la caja al extremo derecho de la caja tenemos un 25% de la caja y por último, de acá hasta el final del gráfico tenemos otro 25%. Es como cuando yo le metí tijerita ahorita al gráfico, ¿cierto? Un tijeretazo acá, 25, otro tijeretazo acá, 25 y otro tijeretazo acá, 25. Entonces, ¿cómo podríamos leer este valor de aquí? Vamos a suponer que es por aquí, no sé, 1450. ¿Cómo podríamos leer este cuartil 1 de la empresa A? ¿Cierto? Hacia abajo, ¿cómo lo podríamos leer hacia abajo? Que ahorita estábamos hablando de leerlo hacia abajo, hacia arriba. ¿Cómo se leería ese 1450? ¿Quién se atreve? No sé, el 25% es menor que 1450. Exacto, que 1450 acciones vendidas, ¿cierto? El 25% de mis transacciones, ¿cierto? Es superior a 1450. Perdón, inferior a 1450. Y si lo va a leer hacia arriba, el 75% de mis transacciones con acciones será inferior a 1450 acciones. Bueno, No, profe, fue al confuso. revés, sí. Ok. Pues le dije al revés. Pero vamos a pensar entonces que aquí hay 25 y aquí hay otro 25. Si eso fuera simétrico, si yo tuviera un gráfico completamente simétrico, el tamaño de este bigote, esta distancia hasta el centro, este otro pedacito y este otro bigote deberían tener el mismo tamaño. ¿Cierto? Si eso fuera completamente simétrico y cada una de esas distancias es el 25% de los datos, entonces nosotros tendríamos una caja con esta raya en toda la mitad y el tamaño de este bigote sería igual al tamaño de este pedazo de caja. Y fíjense que no está ocurriendo eso con los datos. Está ocurriendo que el 25 por aquí hay unas partes que están inclusive más pegaditas. Fíjense, en este pedazo tan extremo, tan estrechito, perdón, hay un 25%. Y en este pedazo largote, ¿cierto? En este pedazo larguísimo hay otro 25% de los datos. ¿Qué está sucediendo ahí? Que aquí se me están concentrando muchos datos. Hay un montón de valores de esa empresa, de número de acciones vendidas, muy pequeño, ¿cierto? Está en un lugar muy pequeño. Estamos vendiendo el 25% de las acciones o el 25% de esas acciones vendidas es muy pequeño. ¿Cierto? ¿Cuántas acciones vendí por aquí? 450. ¿Cuántas vendí por aquí? 600. Entre 400 y 600 acciones, paqueticos, digamos, de ese tamaño, está el 25% de las acciones vendidas. Mientras que entre 550 o 600, no sé cuánto será este valor por aquí, pongamos 600. Pero eso sería, perdón, eso sería de la empresa B, o sea, De la el empresa B. 25% de eso, de la Sí, empresa B. de la empresa B. Y mire que en la misma empresa B, entre 600 o 550, no sé cuánto es este valor, y por aquí casi 5000, perdón, aquí vamos a leerlo primero en el cuartil 2, y por aquí en 3100, no sé, 3100, vamos a suponer que es 550 y 3100, hay otro 25% de paquetes. ¿Cuál, ¿Cuál es la empresa que vende más acciones ahí? De las tres. Pero yo diría que la empresa B no. Pues Yo le- están más dispersos, pero Pero, no, no. no, acá la idea, pero
Sí, pero están más, digamos que están más concentradas las de C que las de B. Yo diría que B tiene mayor cantidad de acciones vendidas, pero las C están más concentradas en un valor, en un rango de valor de entre 4.000 y 5.800. Listo. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Este valor que está en la mitad de las cajas es la mediana. Y entonces es una medida de, digamos, de mitad, de la mitad de los datos, ¿cierto? En promedio, la empresa A vende 2.600 acciones, la empresa B vende en promedio 3.100 acciones y la empresa C 5.300, 5.250 acciones. ¿Cuál vende más? En promedio, La empresa C es la que más vende, profe. ¿cierto? Por eso es la que menos dispersión tiene. Todos los datos están más concentrados. Los cuartiles, digamos que si vamos a pensar en términos de simetría, esta parece ser como la que tiene mejor simetría, aunque no es simétrica, ¿cierto? Para que sea completamente simétrica, esta rayita aquí debería estar por aquí en la mitad y esta bigote debería estar más a la izquierda. Simplemente cuando yo cojo estos gráficos y los pongo uno al lado del otro, estos gráficos de bigote, el más grande será el que esté más a la derecha o más arriba, ¿cierto? Dependiendo si lo tengo así horizontal, como en este gráfico, o si lo tengo vertical. Entonces vertical el que esté más arriba será más grande y horizontal el que esté más a la derecha estará más grande. Entonces el que tiene mayor número de acciones vendidas será este, el de abajo, el de la empresa C. Ahora, la empresa A y B, ¿cierto? Aunque no lo parezca, al menos en términos medios, parecen ser iguales. A mí por lo menos me da la impresión de que estas dos cajas se superponen la una a la otra. No hay una que sea claramente o que esté por lo menos muy por encima de la otra. Estas dos cajas, o estos dos grupos de cajas de A y B, de hecho, si ustedes con la empresa A y la colocan sobre la empresa B, parece estar completamente traslapada la una sobre la otra, ¿cierto? Eso daría una idea, habría que comprobarlo después, pero daría una idea que estas dos en promedio venden las mismas acciones, en términos medios, mientras que la empresa A parece ser superior en promedio que las A y B. ¿Cierto? Son formas de comparar utilizando esto, ¿cierto? ¿yo puedo sacar conclusiones a partir de acá? No. De los gráficos, de la estadística descriptiva, yo lo único que me puedo hacer es ideas, hacerme preguntas, pensar cosas. Luego tengo que ir a comprobarlo con estadística inferencial, ¿cierto? Recuerden que cuando vimos la clase anterior, están esos dos tipos de estadística. Entonces yo de los gráficos o de las tablas o de los resúmenes, lo que saco son ideas, ¿cierto? Y esas ideas o esas preguntas que me puedo hacer, voy y las verifico con las muestras, puede ser estos mismos datos, pero voy y los verifico utilizando herramientas ya de la estadística no descriptiva, que es esto, sino la estadística inferencial. Y entonces uno lo que tendría que ir a hacer es pensar si el número de acciones de la empresa C, el número de acciones vendidas es mayor que el número de acciones de la empresa, de las empresas A y B. Y es probable que estas dos vendan más o menos en promedio el mismo número de acciones, solo que la empresa B tiene mayor dispersión, ¿cierto? Tiene mayor variabilidad en el número de acciones vendidas. Mientras que la empresa C parece ser un poco más homogénea, ¿cierto? Esta acción parece ser como más interesante para los compradores. Esta parece ser que varía con el estado de ánimo, la de la empresa B. Hay días donde la gente no quiere comprar, hay días donde quieren comprar mucho. Parece ser que la más atractiva, por decirlo de alguna manera, es la empresa C, porque vende en promedio mayor número de acciones. Vamos a entrar ahora a un terreno intermedio en la estadística. Probabilidad no es propiamente estadística, ¿cierto? Nosotros dentro de la estadística, en general en las matemáticas, utilizamos herramientas que vienen de otras ramas de la matemática. Es decir, cuando está viendo cálculo, a veces utiliza aritmética, a veces utiliza álgebra, a veces utiliza otras herramientas. Cuando está viendo, utiliza hasta a veces geometría. Cuando está viendo estadística, a veces toca recurrir a unas ramas de la matemática, como por ejemplo el cálculo o como por ejemplo, en este caso, la probabilidad. La probabilidad es una de las ramas de la matemática dedicada como al estudio teórico del azar, de las
de los elementos o de las variables aleatorias. Y es, digamos, una de las cosas más difíciles de definir en estadística, bueno, perdón, en la matemática. ¿Qué es probabilidad? Es una de las preguntas abiertas con más discusión, con más estudio, con más epistemología detrás, porque dependerá de la corriente matemática, tendrá una definición. El primero que se atrevió por allá a, digamos, a colocarle el nombre a una definición fue el amigo Laplace. Y Laplace dijo, vea, la probabilidad, yo puedo calcular la probabilidad como el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Y el ejemplo, digamos, básico de Laplace, pensemos en un dado, ¿cierto? Un dado tiene 6 lados. Cada uno de los lados con un número diferente, del 1 al 6. Cada uno de los lados sería un posible caso favorable. Y yo tengo 6 totales. Entonces, si yo estoy preocupado o estoy interesado en la probabilidad de que me caiga el lado 3 del dado, entonces tendré el número de casos favorables, como tengo un único lado del dado que tiene el número 3, el número de casos favorables será 1, un único lado del dado vale 3, sobre el número total de casos, yo tengo 6 lados, será un sexto y la probabilidad de que me caiga cada uno de esos números del dado será un sexto. Si yo tengo cualquier tipo de objeto, como digamos, no sé, vamos a pensar en otro clásico de la probabilidad, una moneda. Entonces, una moneda yo tengo dos lados, cara o sello. Si yo me estoy preocupando o estoy preguntándome por la probabilidad de que me caiga cara cuando yo tire esa moneda, entonces tengo un posible caso favorable que es cara, uno solo de los lados es llamado cara, mientras que la moneda tiene dos lados. Entonces tendría un medio. La probabilidad de que me caiga cara sería 0.5. Ese es el enfoque clásico, ¿cierto? En el que yo tengo muy claro en mi cabeza cuál es mi variable, qué es lo que yo estoy interesado en medir, y el denominador, yo tengo muy claro cuáles son los objetos que componen ese denominador, cuántas opciones tengo de que me caiga algo, pero no siempre es posible, ¿cierto? Yo no siempre tengo en la cabeza una moneda o un dado, porque mis cosas no son monedas o dados normalmente. Hay objetos que es muy sencillo saber cuáles son todas las posibilidades que me puede salir y saber cuál es el número de favorables, pero no siempre es así. Entonces aparece una corriente nueva que hace lo siguiente, es un enfoque frecuentista, ¿cierto? Vamos a pensar que la frecuencia relativa se parece mucho a la probabilidad. Vamos a pensar antes del ejemplo que tengo yo ahí, de la selección de fútbol, vamos a pensar en la moneda. Yo llego, voy a ir a hacer a mis grafiquitos, pero vamos a suponer que yo estoy tirando una moneda, ¿cierto? La primera vez que yo, bueno, en el enfoque clásico, la probabilidad de que me caiga cara, tengo una única cara y tengo dos lados, ¿cierto? Entonces la probabilidad es 0.5. Eso no tiene mayor ciencia, no tiene mayor duda, no hay ni siquiera discusión, este es en el enfoque clásico. Pero en el enfoque frecuentista, entonces yo diría, yo estoy interesado en cara, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un experimento aleatorio, voy a hacer un experimento en el cual yo voy a ir a tirar la moneda, ¿cierto? Y cuando yo tenga el resultado, pues lo voy a ir contando. Entonces yo llego y tiro la moneda la primera vez, voy a tirar y me cae cara. La segunda, volví a tirar y me volvió a caer cara. La tercera me cayó sello, luego me cayó cara, luego sello, luego cara, luego sello, luego cara, luego cara, luego sello, luego sello. Yo estoy interesado en las caras. El enfoque frecuentista sería la probabilidad de que caiga cara la primera vez sería 1 y he tirado la moneda una vez, ¿cierto? Entonces me cayó. La probabilidad de que me caiga cara es 100%. Ah, bueno, pero yo estoy interesado en cara. Vamos a pensar que ya estamos en las dos primeras tiradas de la moneda. Yo tiré dos veces la moneda y las dos veces me cayó cara, ¿cierto? Dos veces me cayó cara y lo tiré dos veces. Entonces, ¿cuánto me daría la probabilidad? De nuevo, 2 dividido 2 da 1. Lo tiré la tercera vez.
la probabilidad de que me caiga cara, tengo tengo dos caras de 3 tiradas, entonces 2 caras de 3 veces que tiré. Esto haría 0.66. Vuelvo y tiro la moneda la cuarta vez. Tendría 3 caras y 4 tiradas, 0.75. La quinta vez, la probabilidad de que me caiga cara, tendría 1, 2, 3, 4, 5 tiradas, tendría 3 caras, 3 dividido 5 da 0.6, probabilidad de que caiga cara, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces tendría ya 4 caras de 6 tiradas, 4 dividido 6 no sé cuánto da, alguien que me colabore ahí con, eso es 2 tercios, 0.66, luego tiro la cara de nuevo, 0.66. vuelvo y tiro, y entonces ya tendría 1, 2, 3, 4, 5. Vamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces en 7 tendría 7 tiradas, 4 caras. 4 dividido 7, ¿cuánto da? Da 0.57. 0.57 y bueno, no les voy a decir hasta el último porque entonces nos quedamos aquí toda la tarde tirando la moneda, pero en teoría lo que ellos dicen, los frecuentistas, es que esto al final se me va a ir pareciendo, no me va quedando igual, pero se me va a ir aproximando al 0.5. Cada que yo repita el experimento aleatorio, que es tirar en este caso la moneda, voy calculando la probabilidad y cada que yo tenga una observación nueva de esa tirada, pues va a ir mejorando mi aproximación a la probabilidad. Ellos dicen, bueno, con la moneda uno se podría demorar algún tiempo en que esa probabilidad se estabilice, pero en algún momento la probabilidad seguirá apareciendo el 0.5 y se irá repitiendo de esa manera a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema? Que estamos confiando en que no tengamos rachas. Y a veces podemos estar en una observación todavía muy pequeña para que se haya estabilizado el valor. El enfoque frecuentista tiene bastantes problemas, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos, ¿cierto? Hasta dónde hasta dónde necesitaríamos tirar la moneda para saber qué está sucediendo ahí. Fíjense que nosotros tendríamos a veces, simplemente para que lo piensen, a veces para calcular el de una tirada de una moneda, que según la plaza sería 0.5, tendríamos que tirarlo cientos de miles de veces para que nos dé un valor siquiera similar. Tendríamos la paciencia para medir algo cientos de miles de veces, ni la paciencia ni el dinero. ¿Cierto? Si nosotros tuviéramos que hacer para medir probabilidades, que repetir una cosa una y otra vez, siempre nos embalaría. Y no necesariamente es lo que pueda estar ocurriendo. Las rachas pueden aparecer, rachas positivas o negativas. ¿Cuál es la probabilidad de que una selección de fútbol se gane un juego de fútbol? Digamos que es Brasil. Entonces vamos a suponer que la selección es Brasil. Y entonces llega el primer partido y pierde con Argentina. Llega el segundo partido y pierde con Alemania. Llega el tercer partido. Entonces nos iríamos diciendo que Brasil tiene una probabilidad de ganar muy bajita. O podríamos empezar a pensar que es muy alta porque le ganó a equipos muy bajitos, ¿cierto? No es necesariamente lo que puede suceder con cualquier experimento aleatorio, pero a veces es difícil determinar mediante frecuencia la probabilidad. Sin embargo, y a pesar de eso, les estoy colocando ahí todas las definiciones, porque a veces se combina un poquito de todo para medir la probabilidad. Tiene algunas desventajas, aparte de estas que estamos viendo aquí, de que tocaría repetir mucho el experimento aleatorio, pero en términos generales, uno a veces tiene que recurrir a una, a ambas o a la tercera, que es el enfoque bayesiano, ¿cierto? El enfoque bayesiano funciona más o menos como lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes van a buscar parqueadero en un centro comercial y que el centro comercial tiene 3 pisos de parqueaderos y cada piso de parqueadero tiene 4 secciones. Vamos a suponer que así es un centro comercial, ¿cierto? Entonces, en general, ustedes tienen 12 lugares donde parquear, 12 sectores donde parquearse, 4 en cada piso del parqueadero, ¿cierto? Entonces, ustedes llegan al primero, a la entrada del centro comercial, ustedes todavía tienen la probabilidad de encontrar un espacio vacío, ¿cierto?
es, o bueno, es explorar un montón de lugares, ¿cierto? Tienen 12 lugares para explorar. Al principio yo tengo un montón de información donde buscar y esa probabilidad de encontrar el parqueadero puede ser muy alta, puede ser muy bajita, porque tengo todavía muchos lugares donde buscar. Vamos a suponer que en todo el parqueadero solo hay un lugar donde parquear, un lugar de esos 12, solo un sector. Entonces ustedes al principio tienen el 100% de lugares para explorar. ¿Qué sucede cuando se recorren el primer nivel y no encontraron ningún lugar para donde parquear? Que ya ustedes no necesitan explorar más ese nivel, ya se lo pueden descartar y ya solo tienen 8 niveles para buscar. Entonces ustedes llegan, utilizan la información que ya conocen, que es que en este nivel no hay donde parquearse y buscan en el siguiente nivel. Exploran y digamos que tampoco tienen suerte. Entonces ya no tienen ya esa información nueva, lo que hace es que ustedes digan, ya no necesito explorar en los 12, sino que ya puedo explorar en los 4 que me faltan. La estadística bayesiana sigue esa lógica. Y es, si ya tengo una información que acabo de observar, ¿por qué no la puedo utilizar para calcular dónde yo tengo que tomar decisiones? Si ya tengo esa información y ya sé que esto ocurrió, pues lo utilizo para tomar mi decisión basado en ese conocimiento previo del asunto. Eso lo que hace, si yo estoy pensando en estos denominadores, sería reducir el tamaño del denominador. Las probabilidades, háganse cuenta que son como maquinitas, como si fueran, no sé si ustedes alguna vez han visto funciones, les hacen a uno una analogía con una máquina a la que uno le mete a la entrada algo y le sale a la salida otra cosa, ¿cierto? Las funciones, normalmente la analogía, no sé por qué no me, ahí me compartió. Cuando uno coge una función, normalmente la analogía es que uno tiene una entrada y le da una salida, ¿cierto? A la salida normalmente se le llama f de x. La probabilidad hace más o menos lo mismo, ¿cierto? La probabilidad es una función. ¿Qué le mete uno acá? Conjuntos. ¿Y qué le da uno de salida? Números entre 0 y 1. Números reales entre 0 y 1. Ese denominador que aparecía tanto en el enfoque clásico como en el enfoque frecuentista, el denominador es las opciones. Lo que dice Bayes es, si usted aquí usted lo que hace es moler conjuntos, y el conjunto original era 12 sectores en los cuales usted tiene que explorar. ¿Qué tal si usted aprovecha y no muele los 12 conjuntos, sino que usted mete a molerle a esa máquina 4 o 8, dependiendo de cuánta información haya recolectado usted? Ese enfoque es mucho más moderno, mucho más correcto, digamos, desde el punto de vista de aplicación, solo que es un poco más complejo desde el punto de vista conceptual y computacional, ¿cierto? Entonces, por allá uno normalmente no se mete en un curso básico de estadística, pero la estadística bayesiana es una tercera opción al enfoque clásico del enfoque frecuentista, ¿cierto? Características que tienen las probabilidades, que no la tengo ahí en las diapositivas, esto de acá, ¿cierto? Una probabilidad siempre tendrá esto, mínimo 0, máximo 1. Uno a veces ve personas que confunden los porcentajes con las probabilidades. Porcentaje es una forma aritmética de referirse a cantidades, ¿cierto? Entonces uno puede decir 500%, uno puede decir 500%, pero cuando uno está diciendo 500% se está refiriendo a una proporción o a un número, un porcentaje mejor, y no una probabilidad. Las probabilidades, si las van a leer como porcentajes, mínimo 0, máximo 100, ¿cierto? Uno se encuentra genios dentro, por ejemplo, del periodismo, que lleguen y dicen, la probabilidad de que esta persona gane esto es de 120%. No, es del 100%. No hay más que eso. Si el evento es seguro, completamente seguro, tendrá una probabilidad de 100 o de 1, pero nunca del 101, 102, nada más por encima de 100. Profe, pero uno dice, por ejemplo, 150%, 200%, por ejemplo, cuando uno invierte, por ejemplo, en una acción y me valió 10.000 y me gané 30.000.
Entonces uno ahí dice el 300%, me gané el 300%, no es Sí, como de esa forma. pero es una proporción, no una probabilidad. O sea, tú no tienes la probabilidad de haberte ganado eso. Tú te ganaste una proporción con respecto a la plata que invertiste. Nada que ver con la probabilidad. Entonces, el problema es confundir que esto, que es un símbolo matemático para hablar de proporciones, es probabilidad. Estas dos cosas no son iguales, ¿cierto? Esto es diferente porque proporción es una forma de que yo no diga 1,5 veces, entonces uno dice 150%, pero aquí no se está refiriendo a la probabilidad, se está refiriendo a cuántas veces el valor original, pero las probabilidades no son proporciones. Uno las puede leer como proporciones, pero realmente las probabilidades es una medida, una forma de medir el conjunto. Al conjunto universal, ¿cierto? El conjunto universal se le mide siempre, ¿cierto? Si yo a una probabilidad le meto el conjunto universal, o sea, todos los posibles resultados, siempre me dará 1. Y si a una probabilidad le meto el conjunto vacío, o sea, le meto nada, me dará 0. Porque las probabilidades siempre son máquinas de moler conjuntos, ¿cierto? Y el conjunto es un grupo de resultados, un grupo de posibles resultados, llámelo como sea, pero el máximo de todos es 1, la máxima medida del conjunto universal. 150% lo que indica es una proporción sobre una cantidad. Y proporción de una cantidad es diferente de probabilidad, de ocurrencia de algo. Profe, Señor. es decir que en el ejemplo de la moneda está mal dicho decir que caiga cara, la probabilidad de que caiga cara es del 50%. No, no está mal. Entonces uno dice que caiga cara 50 y que caiga sello 50. Lo que está mal no es decirlo como porcentaje, lo que está mal es pensar que las proporciones simplemente multiplicar por 100 y después poner un porcentaje, que las proporciones son lo mismo que probabilidad. Yo puedo, como los números son entre 0 y 1, ¿cierto? Las probabilidades van entre 0 y 1, yo a cualquier probabilidad, por ejemplo, 0.2, la puedo leer como proporción, 20%. Proporción es una herramienta matemática para no tener que leer entre 0 y 1, entre 0 y cualquier caso, es multiplicar por 100, ¿cierto? Lo que es una proporción es coger el número, multiplicarlo por 100 y colocarle un porcentaje al lado. Eso significa. Ahora, si yo este número es un número cualquiera, yo lo puedo leer como proporción. Pero si este número real está entre 0 y 1, solo entre 0 y 1 es lo que yo llamo probabilidad. Es que es 2. Yo invertí $2 y entonces me gané 150 veces eso, 150%. Entonces yo tendría, ¿cuánto? 3. Me gané 3. Me gané el mismo valor más el 50% de él. Pero eso no es una probabilidad. Yo esto no tengo la probabilidad de haberme ganado. Yo me gané eso. Es una proporción sobre el valor original, que es 2. Nada que ver con la probabilidad. Yo ahí no estoy hablando de probabilidad. No hice un experimento aleatorio, no tuve posibles resultados. No. El resultado me dio 3. Son cosas diferentes. Entonces, lo que uno acostumbra para la gente que le da dificultad pensar en eso es decirle, si usted quiere hablar de probabilidad, intente hacerlo solo entre 0 y 1. 0.05. Usted ya se tiene confianza, entonces diga que es una probabilidad del 5%. 0.95. Ya se tiene confianza del 95%. Pero es muy diferente a que usted me diga, la probabilidad de que yo me gane esto es de 1,2. Esto implicaría una probabilidad del 120% y esto no existe, ¿cierto? Probabilidad, mínimo 0, máximo 1. Esa propiedad es importante, siempre es positiva, máximo 1, la probabilidad del conjunto universal, que a veces se coloca así con omega mayúscula, la probabilidad de omega mayúscula, o sea, del conjunto universal es 1. La probabilidad del conjunto vacío, 0, ¿cierto?
Y la probabilidad siempre es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, que yo lo resumí en esta única desigualdad doble. Ahora, ¿para qué utilizamos nosotros probabilidad en el curso? Lo utilizamos para medir, ¿cierto? ¿Qué tan probable? Es que el problema de la probabilidad, ¿cierto? Uno de los problemas con los cuales le está diciendo que es una de las cosas más difíciles de definir es precisamente porque normalmente el enfoque o esas definiciones utiliza la propia palabra probabilidad para definirse, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que definir algo con su propio nombre, se vuelve como una suerte de vicio de definición, vicio epistemológico de definición. Pero nosotros normalmente lo utilizamos para medir cosas como, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra algo, el intervalo de confianza, el grado de confianza que tenemos sobre que un parámetro tome ciertos valores, etc. Entonces, cuando nosotros utilizamos las fórmulas que hemos visto hasta la clase de hoy para calcular, por ejemplo, X barra, para calcular los percentiles, para calcular la varianza, esas formulitas que hemos visto, normalmente las llamamos como estimación puntual. Ese tipo de utilizar fórmulas, normalmente nosotros lo llamamos estimación puntual. Entonces, cuando yo llego y sumo todos los valores, divido por el total de valores, estaría calculando X barra, o sea, la media, y eso es una estimación puntual de la media. Cuando yo calculo ese cuadrado, que es 1 sobre n menos 1, la sumatoria, cuando utilizo esa fórmula que utilizamos ahorita, estaría haciendo una estimación puntual de la varianza. La varianza lo estoy utilizando con los datos de la muestra, entonces la llamaría varianza muestral. X barra, lo estoy calculando con la muestra, entonces es la media muestral. Por eso son estimaciones, ¿cierto? Si yo tuviera el 100% de los datos, a eso lo llamaría parámetro. Ya lo habíamos visto en la clase de la semana pasada. Estadísticos son esas formulitas que utilizamos para valores de las muestras, para esas fórmulas que utilizamos o le aplicamos a las muestras, mientras que parámetro sería un valor del 100% de los datos y que normalmente no conocemos porque no tenemos el 100% de los datos. ¿Cierto? Recuerden eso, nosotros dijimos, si nosotros tuviéramos la población completa y midiéramos esa variable a la población completa y la hiciéramos el promedio, tendríamos la media poblacional. ¿Por qué? Porque se lo aplicamos a toda la población. Y eso sería un parámetro. Pero como lo hacemos sobre muestras, no los podemos llamar parámetros, sino que los llamamos estadísticos. ¿Cierto? Esa estimación puntual tiene sus problemas y uno a veces lo podría complementar calculando la desviación estándar de cada uno de los estadísticos que utilicemos, ¿cierto? Lo que conocemos normalmente como el error estándar, que realmente sería la desviación estándar del estadístico utilizado. Entonces, la propia varianza tiene un error estándar, o sea, la varianza tiene una varianza estándar. La desviación estándar tiene una desviación estándar. Entonces, normalmente para uno no jugar a hacer ese trabalenguas, uno lo que dice es, vea, todos los estadísticos tienen un error estándar, o sea, tienen una variabilidad. Lo que le están queriendo decir a uno es, si yo tuviera manera de calcular muchas muestras, cada una tendría su propio valor. Cada media tomada con una muestra diferente tendrá un valor. Y el conjunto de todas las medias que yo calcule tendrá una variabilidad que llamamos error estándar. Yo calculo 10 muestras. A cada una de las muestras le calculo la varianza. Esas 10 varianzas, ¿cierto?, tienen su propia variabilidad, que la podemos medir y llamamos error estándar de la varianza. Entonces, cada uno de los estadísticos yo le puedo colocar a su lado su error estándar. Pero eso sigue siendo incompleto, eso sigue siendo una cosa que no dice mucho. Entonces, otro enfoque, digamos desde el punto de vista estadístico, sería calcular lo que se conocen como intervalos de confianza, que nos da una idea de el grado de incertidumbre
asociado a esa estimación puntual, ¿cierto? Nosotros no tenemos normalmente el tiempo ni el dinero para calcular muchas muestras. A lo sumo nos da la plata para una. Entonces, como vamos a aprovechar bastante esa, lo que hacemos es darle una medida de incertidumbre. Y la medida de incertidumbre que le queremos hacer es darle algo que se llama nivel de confianza y poder ver con ese nivel de confianza qué tanto puede variar el parámetro teta, de dónde a dónde. Aquí yo lo tengo variando entre A y B, ¿cierto? A el límite de la izquierda, B el límite de la derecha, ¿cierto? Y la probabilidad de que ese teta, que es el parámetro, ¿cierto? Recuerden que las letras griegas normalmente las utilizamos para los parámetros. Esa letra griega me va a variar entre dos valores, A y B. Cuando en estadística se utilizan las letras mayúsculas, significa normalmente que eso es aleatorio, que varía, no tiene un valor fijo. Entonces, A y B, tal cual están escritos ahí, significan variables aleatorias. ¿Y por qué son aleatorias? Porque dependen de mi muestra. Cada que yo tome una muestra, A y B van a ser diferentes. Los dos extremos de ese intervalo van a ser diferentes, porque como yo voy a utilizar mi muestra, lo que yo observé, para calcular A y B, cada que yo tome una muestra, A y B variará. Entonces, varían significa que son aleatorias. A y B son dos variables aleatorias. Y la probabilidad de que ese teta esté entre esos dos valores A y B será de 1 menos alfa. Alfa, ya se los digo, alfa es lo que nosotros normalmente vamos a llamar significancia. Solo que por ahora, en intervalos de confianza, se le pone el nombre al 1 menos alfa. Se llama nivel de confianza. Alfa, ¿cierto? Al ser una probabilidad, al ser todo esto una probabilidad, va a tener valores entre 0 y 1. Y esta expresión 1 menos alfa también es valores entre 0 y 1. ¿Cuál es el valor más común para alfa? 5%, 0.05. Alfa del 5% es el valor clásico desde el primer artículo donde se mencionó, por allá en 1904, 3, no sé, por allá, comenzando el siglo XX. Ese valor de alfa, que fue escrito por un estadístico muy famoso, Fisher, él lo que trató fue decir, vea, 5% es un valor que más o menos representa bien las cosas, yo estoy dispuesto, después veremos, a descacharme un 5% de las veces, siempre y cuando yo acierte un 95%. Entonces, el valor 5% se volvió como un estándar dentro de la estadística y normalmente el alfa más usado es del 5%. Hay otra gente que utiliza el 1%, entonces alfa, 1%, y la relación que hay entre el nivel de confianza y el nivel de significancia es complementario. La suma de los dos dan 1. Entonces, si yo digo que mi alfa es de 0.05, es porque mi nivel de confianza es del 95. Si yo digo que mi alfa es de 0.01, o sea, el 1%, es porque mi nivel de confianza es del 99%. La suma de los dos da, si lo hago en términos decimales sería 1, si lo hago en términos de porcentaje sería 100. No me puede dar más que 100%, no me puede dar más que 1 porque es una probabilidad. Y acá entonces yo vengo, bueno, listo. Pero el problema es que yo A y B, que son variables aleatorias, yo las voy a ir a tomar una muestra y con esa muestra voy a calcular A y B. Es decir, A y B, yo voy a tener una formulita para cada uno. Voy a tener un estadístico para A y voy a tener un estadístico para B. Una formulita que me permita calcular A y B mayúscula. Y cuando yo ya fui y medí los datos, A y B se queda fijo. Es como si yo cuando yo fuera a medir los datos, le tomara una foto. Y al tomar la foto, entonces ya A y B no cambian. Son una realización, se llama eso. Al ser realización, A mayúscula pasa a ser A minúscula, porque esto ya es un valor fijo, observado, el que acabé de medir. Y B mayúscula pasa a ser B minúscula, porque de nuevo, ya lo calculé. Entonces, como ya lo calculé, deja de ser aleatorio y se vuelve un valor que yo acabé de calcular y que me dio tanto. Me dio un valor determinado. Y esto es de manera genérica. Ahora, ¿qué es teta? Teta es cualquier... yo le hago una... Dale. Entonces 1 menos alfa, eso vendría a ser, digamos, donde está la mayor cantidad de números, porque digamos que la diferencia es el error, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que esa diferencia sería el valor, la mayor cantidad de números de la muestra. Sí.
Yo sé que lo que quieres preguntar, pero no lo preguntaste bien, pero bueno. Lo que querías preguntar era, ese 95% indica que yo estoy acertando 95% de las veces, ¿cierto? Más o Eso, menos. sí, señor. Sí, señor. Sí, no. Cuando yo lo tengo todavía de manera aleatoria, sí. A eso se le llama contenido probabilístico. A eso que yo tengo ahí subrayado en azul. No sé si lo ven en azul. Ese que yo tengo ahí como formulita, mientras todavía tenga esta maquinita de moler que llamamos probabilidad, esta P, todavía es probabilidad. Entonces ahí todavía sí significa que yo estoy acertando 95 y me estoy descachando un 5%, ¿cierto? Y uno termina pensando que eso queda así, pero cuando yo le quito la probabilidad, porque cuando yo ya observo las cosas, eso deja de ser probabilidad, entonces ya deja de ser probabilidad. Y por eso es que utiliza el término confianza y el término significancia. Confianza es que yo confío que este que yo construí, A minúscula, B minúscula, el que yo observé, es uno del 95% que está bueno y pasa a ser proporción. Ya deja de ser probabilidad, se convierte como una proporción y por eso fíjense como me lo escriben aquí de hecho. 100 por 1 menos alfa por ciento. Este es uno de esos 95% que yo creo que está bueno. Hay un 5% de, digamos, de intervalos que podrían estar malos. Y hay un 95% que podría estar bueno. Yo confío que este sea uno de ellos. Vamos a adelantar unas diapositivas para que lo pensemos acá. Vamos a pensar que cada una de estas líneas que está acá a la izquierda es un intervalo de confianza. Es decir, esta es la muestra 1. Yo con esa muestra 1 construí este intervalo de confianza que tiene la media del puntico negro y el intervalo de confianza son los extremos que están ahí. Tomé una muestra 2 y el intervalo de confianza que yo construí va desde este extremo hasta este otro extremo con media en el punto negro. Cada una de estas líneas que está de manera horizontal es un intervalo de confianza diferente. Mientras que esta aquí está vertical, esta que está aquí en toda la mitad es el valor real del parámetro mu, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en la muestra 4, todo el intervalo está por fuera del valor del parámetro. Pero yo fui y lo observé mis datos, calculé A minúscula, que sería este extremito de acá a la izquierda, y B minúscula, que es este de acá a la derecha. Calculé A y B, y aún así, fíjense que el parámetro por ningún lado toca el intervalo. Aún así, cuando yo presento este intervalo, yo confío que sea uno de los 95% que está bueno. Pero ¿qué podría suceder? Que en particular el que yo observe sea la muestra 4 y sea uno del 5% de los que están malos. Vamos a suponer que a uno le dicen la probabilidad de lluvia mañana es del 10%. Y vamos a llevar eso a 100 veces, ¿cierto? Pensar en porcentaje y en 100 veces repetir una cosa es muy sencillo, porque es el mismo número y el mismo porcentaje. Entonces, cuando le dicen que la probabilidad de lluvia mañana es del 10%, le están diciendo, vea, de cada 100 veces que usted salga mañana, en 10 de ellas lloverá y en 90 de ellas no. Cuando uno le dicen un intervalo de confianza del 95%, están diciendo, de cada 100 intervalos que usted construya con sus datos, 95 estará adentro el valor del parámetro y en 5 de ellos no. Este gráfico en particular, tal cual está construido, es del 90%, ¿cierto? Hay 10 intervalos de confianza construidos. De los 10 hay uno donde el valor del parámetro no hace parte del intervalo, que es este 4. Pero en 9 de ellos sí hace parte. El intervalo de confianza ahí sería este acá, punto 9. Solo que nosotros no sabemos si nosotros tenemos la muestra 1, 2, 3, 4 o la 5 o la 6, no sabemos. ¿Cuál sería el ideal de nosotros? Tener la muestra 7 o la muestra 2, donde el valor de la media se parece al puntico negro, ¿no? Eso sería lo ideal para nosotros, pero nosotros no tenemos forma de saberlo, porque nosotros nunca tenemos el 100% para construir este. Fíjate que cada que yo calculo X barra, voy a tener es un puntico negro. Cuando yo le calculo el intervalo de confianza, voy a agregarle la lineecita, los bigoticos que tiene ahí. Pero yo nunca sabré en qué punto de mi intervalo realmente está mu. Es más, ni siquiera sabré si mi intervalo realmente lo contiene. Yo confío, ¿cierto? Y por eso se llama intervalo de confianza.
confío que mi intervalo, el que yo construí, sea uno de los 95 buenos y no uno de los 5 malos. O sea, uno no confía que está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Uno llegó, midió las cosas de manera aleatoria, calculó todo, entonces uno confía en que lo que hizo está bien, pero nadie le garantiza a uno que realmente 100% de seguridad que eso sí está ocurriendo de esa manera, que 100% está bueno. No hay forma de que nadie le diga a uno eso con sus datos. Uno esperaría que sí, pero no. La confianza, y por eso no se llama el intervalo de probabilidad, se llama intervalo de confianza, es que uno confía que sea un porcentaje, uno de los del porcentaje bueno y no uno de los porcentajes del malo. Los valores más comunes aquí están, ¿cierto? 10, 5, 2 y 1%, estos 4 tal vez, y el más de todos es el del 5%, el que aparece aquí en la segunda línea. Y para estos hay unos valores de Z de alfa medios. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la campana de Gauss los que no han visto estadística? Sí. ¿Algunos? Sí, profe. Bueno, la campana de Gauss no es otra cosa que una forma del señor de Moivre. Yo no sé francés, ahí me perdonarán los que sí saben de francés. Él empezó a graficar cosas, ¿cierto? Empezó a graficar observaciones que tenía de variables y tenía de, digamos, en general de varias cosas. Y él observó que eso se comportaba como una campana y después Gauss, el matemático más importante de toda la historia, tal vez el genio matemático más grande de todos los tiempos, le metió ecuaciones al asunto, le puso exponencial, lo puso bonito y entonces se llama la campana de Gauss. La campana de Gauss no es otra cosa que un gráfico de estos de barra, pero en realidad aumentada, ¿cierto? Una campanita. Cuando yo tengo probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que me caiga cara es un medio. Esto es para cosas discretas, ¿cierto? Eventos donde el conjunto que yo le estoy metiendo acá a moler a la función probabilidad son cosas observables y contables una a una, ¿cierto? Pero cuando mi conjunto no es contable uno a uno, como en los números reales, realmente lo que se hacen son gráficos, ¿cierto? Funciones. Y a esas funciones, pues primero les colocamos un F minúscula. Recuerden que ahorita estamos hablando del F minúscula como la frecuencia relativa, ¿cierto? Esto funciona más o menos similar a la frecuencia relativa, pero se llama función de densidad de probabilidad. El nombre es más bonito de lo que es literalmente simplemente una ecuación que me permite graficar la campanita. El área bajo la curva, en cualquier cosa en matemática, significa una integral. En estadística en particular significará la probabilidad. Entonces, si yo logro calcular el área que está bajo toda esta campanita y hasta el eje que está en rojo, todo esto, si yo lograra poner todo esto aquí en naranjado, toda completica, la probabilidad de eso estaría representada por lo que está en naranjado, medido como área. Y como el área, como es una probabilidad, el área más grande que puede encontrar, que sería todito de la campana, la probabilidad de esa variable, estoy buscando aquí era esto el lápiz, a esta variable normalmente que llamamos z, se le conoce como normal estándar, y la normal estándar no es otra cosa que una campana que tiene media en 0 y la varianza es 1. Eso es una normal estándar. Yo puedo tener normales con medias diferentes de 0 y varianzas diferentes de 1, siempre positivas. Pero cuando yo estoy colocando aquí el z de alfa medios o el z de alfa, yo literalmente lo que estoy haciendo es la probabilidad de que z me caiga en un pedazo de esta campana. El z de alfa, normalmente lo que se hace es pensar que yo tengo mi campana acá y el área bajo la curva que yo estoy interesado es a partir del z de alfa y es esta área que quedaría a la derecha. Esa área medida en probabilidad tiene tamaño alfa. Y si yo lo quiero
En términos de alfa medios, lo que hago es partir mi área alfa, porque alfa es un área, en alfa medios y alfa medios. A esto se le conoce como menos z de alfa medios y z de alfa medios. Y aquí, entonces le voy a poner el área. Esta área bajo la curva acá, o sea, la probabilidad es alfa medios, y el área bajo la curva acá, o sea, la probabilidad es alfa medios. Esto que está en la parte en blanco, que lo voy a colocar en verde, esta área aquí, es el complemento de eso. Si todo vale 1, y aquí tengo alfa medios y aquí tengo alfa medios, es porque esto aquí vale 1 menos alfa. Es la probabilidad de caer entre esos dos valores. Fíjate que yo estoy diciendo que teta cae entre A y B. Estoy calculando la probabilidad que me caiga entre dos valores que después llevaré por acá, ¿cierto? Entonces, me voy a volver de nuevo a la diapositiva para explicar lo que quería explicar. Aquí aparece alfa, alfa medios y zeta de alfa medios. Realmente estos valores de zeta de alfa medios es el valor sobre el eje hasta donde el área empieza a valer 0.1, 0.05, 0.02 o 0.01, dependiendo de si yo estoy dividiendo en 1 o en 2. Alfa medios es que yo cojo mi alfa y lo parto en 2 y coloco 0.05 de un lado, 0.05 del otro, ¿cierto? 0.1. Entonces, dependiendo de lo que yo tenga que hacer aquí, tendré que escoger un z. ¿Para qué me van a servir estos zetas? Me van a servir para poder saber hasta dónde me voy. Fíjense que esta longitud que hay desde el puntico negrito hasta acá, ¿cierto? Parece estar como más o menos igual, aunque esta se ve como medio chueca, pero el punto negro es la mitad. Aquí está mal graficado este ejemplo 9. Pero todos los demás, fíjense que tienen como la misma longitud del punto negro a los extremos. Y eso lo vamos a construir utilizando, entre otras cosas, esta columna del z alfa medios. Y entre más pequeñito sea el alfa, entre más pequeñito sea, vamos a desconfiar más. O sea que nos va a tocar mover estos bigotes más lejos del punto negro, alejándose mucho más del punto negro. Queremos abarcar más. Listo, vamos a tener una confianza mayor. Perfecto. Pero entonces lo que vamos a hacer es alargar los extremos de A y B. Alejar mucho más A y B cada que yo quiera abarcar más. Volvamos al ejemplo del pan ahorita. Yo digo que en promedio el pan vale 5.000. Pero si yo le calculo el intervalo de confianza que me quede, digamos, entre 4.000 y 6.000. ¿Cierto? Yo digo ahí que mi intervalo de confianza es del 95%. Me estoy inventando datos, ¿cierto? Entre 5.000, perdón, entre 4.000 y 6.000. Y mi punto medio es 5.000. Y el intervalo de confianza es del 95. Yo quiero estar más seguro, tener más confianza, ¿cierto? Entonces yo aumento mi nivel de confianza al 99. ¿Qué va a suceder con el 4.000? Va a quedar más bajito. Entonces puede que me baje a 3.000 o a 2.000. ¿Qué va a pasar con el 6.000? Va a aumentar a 7.000, 8.000. Cada que yo quiera hacer que ese nivel de confianza se acerque más a 1, tener más confianza, lo que va a suceder con los extremos del intervalo es que se me van a alejar. Entonces me va a volver más disperso. Y ese no es mi interés, ¿cierto? Mi interés es mantenerme lo más cerquita posible. Y 1 nunca vamos a llegar. Es decir, yo puedo llegar a 0.99999, pero eso primero me lo hace inviable. Y segundo, lo que hace es alejarme el A y el B muy extremos el uno del otro. Entonces ya empiezo yo. Así el pan podría estar entre 0 y 20.000. No tiene sentido para mí, no me sirve de nada. Hay que colocarle valores más razonables. Entonces, uno de los motivos por los cuales 0.95 es el valor estándar es que si yo hago cada vez más grande ese nivel de confianza, hago cada vez más grande, paso 98, 99, 100. Fíjense lo que va pasando con el tamaño del intervalo. Para 90% era 1,6, 95, 1,96 veces, 2,3, 2,6 y esto va creciendo. Esto va creciendo y esto también. Se me va volviendo menos interesante el valor. Otro de los usos que le vamos a dar a esto es para calcular el tamaño, ¿cierto? El tamaño muestral que requerimos. Profe, Señor. y una forma, pues, no sé, estaba como
como haciendo una analogía o del gráfico de cajas y bigotes, es como ver la campana de Gauss, pero de una vista superior o algo así. Sí, es similar a eso. ¿Cuál es la cosa? La campana de Gauss es mucho más llena de detalles y y la caja de bigotes, el box plot, es una vista más chambona. Es, Ok. porque es descriptiva, ¿cierto? En cambio, la otra es más probabilística e inferencial. Pero sí, serían algo similar. Y de hecho, hay gráficos donde combinan las dos. Hay unos gráficos que llaman gráficos de violín. El gráfico de violín utiliza la densidad, el gráfico de densidad, junto con un box plot y trata de hacer lo que vos estás diciendo. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, el intervalo de confianza para la media. La media es un parámetro que utilizamos mucho para tomar decisiones. Entonces, yo voy a decir que la media varía entre, eso sería el A minúscula, todo esto, x barra menos z alfa medios sigma raíz de n. ¿Qué es z alfa medios? El valor que está en la tablita de la diapositiva anterior, ¿cierto? Si yo digo que es del 95%, entonces vengo y reemplazo aquí por el valor del 95%. Ahí tengo un valor. Vamos a volver una diapositiva. Si yo digo que 1 menos alfa es 95%, entonces ese valor sería 1,96. Está acá. Si yo digo que es de 0,98, entonces 2,33. Ese z de alfa medios es el valor sobre la campana de Gauss que nosotros estamos reemplazando utilizando esto de acá. ¿Qué es sigma? La varianza de la población. ¿Qué tanto, perdón, la desviación estándar de mi población? ¿Qué tanto varían mis datos? Nosotros ahorita calculamos S cuadrado y S. Esos son los muestrales. ¿Cierto? Varianza. Profe, Dime. qué pena, yo creo que vas muy rápido. Ok. La verdad que a mí ya me está costando más de la cuenta. Ya está difícil porque son las 9 de la noche, ¿cierto? Espérate. Vamos aquí al grafiquito. Vamos a coger oxígeno, que es que a esta hora, además el problema es oxígeno. Espérense, yo paso aquí. Vamos a pensar lo siguiente. Cuando yo tengo en esa fórmula x barra, pues esto es sumatoria de los datos dividido el total de datos. Tengo z alfa medios, esto viene de tabla. Pero en la fórmula también tengo sigma y tengo raíz de n. ¿Qué es sigma? Entonces esto es la desviación estándar poblacional. No siempre lo tengo, ¿cierto? Pero si la tengo la uso. ¿De dónde normalmente tendría yo la desviación estándar poblacional? Yo la tendría de estudios previos, podría tener tamaños muestrales grandes. También me serviría. ¿Qué es grande en estadística? La pregunta del siglo, literalmente del siglo. ¿Qué es un tamaño grande? Algunos libros le dicen a uno tamaños muestrales superiores a 30 datos. Pero no es del todo cierto, ¿cierto? Depende de cómo sean mis datos. Si mis datos originalmente, las X que yo observé, son normales, entonces sí, 30 es un buen número para yo decir que S cuadrado, entonces yo lo transformo en S sacando raíz cuadrada y esto es aproximadamente mi varianza. Siempre y cuando n sea mayor que 30 y mis datos sean normales, yo puedo suponer esta cosa, que mi desviación estándar muestral se parece a mi desviación estándar poblacional. O sea, mi estadístico se parece a mi parámetro, siempre y cuando yo tenga tamaños muestrales mayores de 30 y mis datos sean normales. Pero si no, que es grande, no sabemos. Pero normalmente uno dice, yo de estudios previos o de estudios preliminares encontré que la variabilidad de mis datos, mi varianza es tanto. Entonces uno a veces lo utiliza así, de estudios anteriores. Porque de nuevo, tengo x barra menos z de alfa medios sigma raíz de n.
menor que mu menor que x barra más z alfa medios sigma raíz de n. De la muestra, x barra, el promedio. Z alfa medios de la tabla. Sigma del histórico o de tamaños muestrales grandes. Y raíz de n, la raíz cuadrada de la muestra. Y ahí tendría mi intervalo de confianza para la media. Cómo construir esos bigoticos que teníamos en el gráfico anterior. ¿Para qué me va a servir eso? Para determinar cuál es mi tamaño muestral. ¿Cuántos datos tengo que colectar yo para un error determinado? A todo esto que está acá se le conoce como error. Fíjate que yo me estoy parando en el puntico negro de mi gráfico, ¿cierto? Yo voy a volver a graficar alguno de esos que está allá. Tenía un punto negro y tenía como esto así, ¿cierto? Esta de acá es x barra. Y esto de acá es z de alfa medios, ¿cierto? Sigma raíz de n. Esta distancia por lo menos. Cuando yo le sumo x barra, pues me voy para la derecha y cuando le resto x barra me voy para la izquierda. Pero realmente esto de acá tiene una longitud que llamamos epsilon, el error. Profe, yo ahí en la fórmula tengo forma de poner cuántos errores voy a aceptar. Eso. Cuando yo digo cuál es el error que yo quiero aceptar, entonces yo ahí fijo epsilon, o sea, fijo z de alfa medio sigma raíz de n. Yo soy el que lo fijo como investigador. Digo, vea, cuando yo vaya a comprar el pan, solo acepto un error de 1.000 pesos. Cuando yo vaya a medir en esta empresa el número de acciones vendidas, yo acepto un error de 500 acciones vendidas. Cuando yo vaya a medir el valor del Brent, yo acepto un error de $1. Y así tengo infinidad de veces que yo puedo definir cuánto vale ese error. Y ese error se calcula como z alfa medios, ¿cierto? Epsilon, z alfa medios, sigma raíz de n. Este es el que yo dejo fijo. El que yo como investigador digo, yo estoy dispuesto a aceptar un error de tanto. Y ese error, fíjense dónde va a ir, Va a ir a la izquierda y a la derecha, izquierda y derecha, de mi intervalo de confianza. Y yo soy el que digo, ¿qué tanto lo necesito? ¿Qué va a hacer o qué va a lograr hacer eso? Vea, yo z alfa medios no lo puedo modificar. Z alfa medios es un valor que viene de una tabla. Yo z alfa medios no lo puedo modificar. Sigma es un parámetro de la población. Yo sigma tampoco lo puedo modificar. ¿Qué me va a obligar a modificar para el error? N, el tamaño muestral. Fíjate que lo único que yo puedo controlar como investigador en ese error es N. Lo único de lo que yo puedo echar mano para modificar o disminuir el error es este N. Y está en el denominador. ¿Qué pasa cuando yo hago un denominador cada vez más grande? Que la cantidad que está dividiendo se hace cada vez más pequeñita. Entonces, cuando yo aumente el tamaño de la muestra, el error disminuye. ¿Cierto? Yo hago n igual a 10, tengo un error. N igual a 100, como está dividiendo, ese va a ser más pequeñito. N igual a 1000, n igual a 10.000, a 100.000. Ese n, cada vez más grande, hace que esto se vaya para el piso. ¿Qué pasa cuando eso va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más? Que epsilon se va volviendo cada vez más cerquita a cero. ¿Dónde se haría cero exactamente? ¿Dónde podríamos hacer que el error se hiciera exactamente cero? Cuando tengamos infinitos datos, muestras de tamaño infinitamente grandes. Y eso normalmente no nos alcanza el dinero para hacerlo, ¿cierto? Nosotros quisiéramos tener el dinero para decir, vamos a hacer muestras de tamaño infinito, pero eso inviable, temporal, económicamente. Pero a nosotros sí nos interesa fijar unos errores que para nosotros son los que nosotros estamos dispuestos a soportar, admitir, y de ahí calcular cuál sería el tamaño muestral para ese error que nosotros estamos dispuestos a asumir. Nosotros
simplemente decimos hasta dónde para nosotros es aceptable el error. De nuevo, X barra, ¿yo lo puedo modificar? No. Z alfa medios, no. Sigma, ¿yo lo puedo modificar? No. Lo único que yo puedo mover de acá es N. Y aquí les coloco el tamaño es mayor o igual a 30. Normalmente dice que da buenos resultados, independiente si yo conozco o no sigma. Cambio sigma por S, cuando tengo tamaños superiores a 30. ¿Qué pasa si mi parámetro de interés no es la media, sino la proporción? Entonces, mi fórmula se parece, pero cambia. Ya no tengo acá mu, que es la media, sino P, que es la proporción. Ya no tengo acá X barra, sino P gorro. Ya no, el Z alfa medio sigue siendo el mismo. Adentro de esto tengo P gorro por 1 menos P gorro sobre N. De nuevo, ¿qué puedo modificar yo de acá? Yo no puedo modificar este, no puedo modificar esto, lo que puedo modificar es N. Porque todo lo que esté después de este menos o este más será mi error estándar, ¿cierto? El error de medición. Y este error, todo eso que yo estoy subrayando acá, lo que yo quiero tratar de disminuir o dejarlo fijo, por lo menos en un valor que yo pueda manejar. Vamos a pensar en el caso de la media. Yo quiero calcular un tamaño muestral para una variable de interés que es promedio, ¿cierto? Que aparece por allá la palabra media, promedio. Y entonces lo que hacemos es despejar epsilon. ¿Se acuerdan que yo tenía, bueno, me voy a volver a mis diapositivas, no, a mi tablerito. Yo tenía epsilon es igual a z alfa medios sigma sobre raíz de n. Y yo necesito despejar de aquí el tamaño muestral, necesito despejar n. Entonces paso el raíz de n que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Y el epsilon que estaba al otro lado multiplicando pasa a este lado a dividir. Pero necesito quitar la raíz cuadrada, entonces elevo al cuadrado. Entonces me queda n por este lado y a este lado me queda z de alfa medios sigma epsilon al cuadrado. Como lo tengo ya escrito en las diapositivas, sería que n es igual a z alfa medios al cuadrado sigma al cuadrado sobre epsilon al cuadrado. Esto y esto son lo mismo. Creo que se está demorando para aparecer en la pantalla. Yo ya copié un montón de cosas más. Eso. Eso que está acá. Espero que aparezca. Creo que el internet está, pero maravilloso. Ya le hice como 5 rayas a eso. No aparece todavía. Ahí va a aparecer. No ha aparecido. Vamos a ver si cambiándolo. El caso es, esa expresión yo la puedo escribir como z de alfa medios. Bueno, esta también es otra forma de escribirlo. Para estos valores de z que yo tengo aquí, 1 menos alfa medios, yo los coloqué aquí como al confianza y les coloqué aquí a .99, .95 y .90, que sería toda esta expresioncita de acá, se puede reemplazar por 258, 196, 154. Solo que después hay que darlo al cuadrado, ¿cierto? Aquí lo único que falta en la tablita abajo es el cuadrado. Sigma cuadrado, la varianza. Epsilon, el error que yo como investigador estoy tratando de tener, ¿cierto? Y si lo elevo al cuadrado, pues es porque necesitaba despejar raíz cuadrada de n. Ahora, esta formulita que está acá es cuando yo supongo que la población es muy grande. Eso en términos de matemáticas o de estadística se conoce como población infinita. Es como si yo tuviera infinitos datos a los cuales recurrir. ¿Cuándo recurro yo a esa primera fórmula de n? A la fórmula más cortica, cuando yo desconozco el tamaño de mi población. O yo sé que mi población es muy grande. ¿Cierto? Yo no sé cuál es el tamaño de mi población.
carajo, ¿qué hago? Utilizo la fórmula de arriba. Yo sé, yo lo conozco, pero es muy grande. Utilizo la fórmula de arriba. Ahora, si yo conozco el tamaño de mi población, yo tengo el valor de mi tamaño de mi población, ese es este n mayúscula. Y entonces mi tamaño poblacional de muestra disminuye, y disminuye utilizando esta fórmula. ¿Para qué me sirve eso? Para que yo no tenga que colectar tantos datos. Este n minúscula de arriba, la primera fórmula que es más cortica, da tamaños muestrales muy grandes. Y eso a veces hace inviable mi trabajo. Entonces yo lo que hago es, si yo puedo determinar el tamaño de mi población, puedo encontrar tamaños muestrales más pequeñitos utilizando la fórmula de abajo. Si la desconozco, si no tengo cómo medirla, me jodí, toca con la de arriba. Y eso para uno poder librarse en salud de no tener que repetir las cosas. Porque hay gente que hace lo siguiente, yo voy a hacer 100 muestras, ¿por qué 100? Ah, porque sí, porque me nació hacer 100, ah, listo, haga 100. Lo hace, calculan el error y el error no le servía. ¿Qué toca de volver a hacer ahí? Volver a calcular todo. Si yo requiero un error fijo, tengo que utilizar alguna de estas fórmulas. No irme por el mundo suponiendo valores de n, sino calculándolo, determinando cuál es el valor. Creo que el ejemplo está acá, sí. Vamos a suponer el siguiente. Nosotros queremos analizar, ¿cierto? Tenemos una empresa de turismo y queremos llevar un análisis acerca del gasto promedio, cuánto en promedio se gastan los turistas que vienen a este destino turístico. Entonces, nosotros queremos calcular ese promedio de lo que se gastan los turistas con un error máximo de 30 euros. Nosotros vamos a fijar y que el máximo error que cometamos estimando cuánto se gastan en promedio sea de 30 euros. Entonces, si nosotros suponemos que la desviación estándar de la población es de 200 euros, estamos suponiendo que la variabilidad promedio de los datos que nosotros tenemos es de 200 euros, lo que estamos calculando ahorita como varianza, ¿cierto? Como desviación estándar, perdón, y queremos un nivel que comienza en 95, entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Pues entonces, 95%, me va a volver una diapositiva. 95% es 1,96. Vamos y colocamos el 1,96 allá. Lo elevamos al cuadrado porque eso dice la fórmula. Este es el error que nosotros fijamos, dijimos $200, al cuadrado también. Y, perdón, esta es la varianza, la desviación estándar, que nosotros tenemos aquí 200 euros. Y lo elevamos al cuadrado, porque eso dice la fórmula. Y 30 es el error que estamos dispuestos a asumir, elevado al cuadrado. Cada uno de estos valores va elevado al cuadrado, porque recuerden que esta n venía en una raíz. Cuando nosotros le metemos calculadora a esto, da 170.7. Pero nosotros no tenemos 0.7 turistas a los cuales hacerle la muestra aleatoria, ¿cierto? Nosotros tenemos que aproximar eso por encima, siempre por encima. Aquí no es cortar los decimales, no hay que se parezca más, el que esté más cerquita, sino siempre por encima, por un factor de seguridad, ¿cierto? Que dio 170.1, pues es 171. Que dio 170.05, es 171, siempre para arriba. Entonces tenemos que hacer 171 encuestas. Y fíjense que aquí la cosa es que nosotros, de este ejemplo, no conocíamos el tamaño de la población. No sabemos cuántos turistas pueden venir a este destino turístico. Por eso tuvimos que utilizar la fórmula cortica. Y con la fórmula cortica nos dio 171. ¿Qué pasa si yo conozco el tamaño de mi población? Yo sé cuántos turistas vienen. Pues yo puedo mejorar eso. Profesor, ¿usted me puede por favor decir otra vez de dónde salió ese 1.96? Claro. El 1.96, fíjate que es esta fórmula de acá arriba. Es la primera parte. Z de 1 menos alfa medios al cuadrado. Nosotros dimos del 95%. Entonces, cuando uno viene aquí y fija el nivel de confianza del 95%, el Z de 1 menos alfa sería 1,96. Está acá en la tablita de abajo, ¿cierto? Es porque nosotros dejamos fijo el alfa, o el 1 menos alfa medios en este caso. Nos dijeron que era el 95%. Entonces el 95% es este punto 95 y por tanto sería este valorcito de acá abajo, 1,96, que es el Z.
asociado a él. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Ok. Nosotros podríamos disminuir el tamaño muestral si solo si nosotros conozcamos la población, cuánta gente tenemos. Si nosotros no sabemos de la población, cuántos turistas vienen, entonces son 171 muestras las que tenemos que hacer. Vamos a suponer que nosotros lo conocemos, sabemos que vienen 2.000 turistas, ¿cierto? Entonces, para esos 2.000 turistas, lo que tendríamos que hacer es utilizar la fórmula de acá, la siguiente, ¿cierto? Que nosotros conocemos n. Fíjate que ya sería n de 2.000. Este de acá, 1,96 al cuadrado. Este de aquí, 200 al cuadrado. Esto es 1999, porque es 2.000 menos 1, ¿cierto? Epsilon al cuadrado, 30 al cuadrado. 1,96 al cuadrado. Y este valor de aquí, que es 200 al cuadrado. Todos estos valores nos lo dieron, lo único que cambia es este n, que nosotros ya sabemos que la población que viene son 2.000. Entonces lo cambiamos y fíjense lo que pasó aquí. Cuando yo llego y calculo todo esto, 157.4. Pasé de 172 encuestas, 171 encuestas, perdón, que tenía que hacer a 158. Alguien dirá, no, pues valiente gracias a lo que nos ahorramos, 20 encuestas, ¿cierto? O 2 encuestas. Sigue siendo trabajo que nos ahorramos, ¿cierto? Nos ahorramos 5 encuestas, nos ahorramos trabajo, nos ahorramos tiempo de trabajo, nos ahorramos personas trabajando. Cualquier cosa que nos podamos ahorrar. Ahora es que 2.000 es un número grande de personas, ¿cierto? La variabilidad no era tanto. Y en términos de media, 2.000 no es mucho. Aún así nos ahorramos encuestas. O sea que el 171 sería el máximo de encuestas que nosotros tendríamos que hacer. Máximo. Pero si nosotros vamos conociendo el tamaño de la población, es posible que requiramos menos. ¿Cómo se utilizaría en términos de la proporción? Con estas fórmulas de acá. Solo que estas las vamos a dejar para mañana. Acá arrancamos mañana. Muchachos, nos vemos. Profe, muchas gracias. Nos vemos a las 8 de la mañana. Que tengan feliz noche, descansen. Profe, Muchas gracias, profe. Lo Listo, mismo. profe, gracias. profe, Hola, ¿quién me está hablando? Valeria. yo creo que yo de verdad no podría dormir en paz después de ver el taller que está en el correo. ¿Por qué? Si lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Ok. Chao. Listo, profe. Que estén Hasta bien. mañana, Que gracias. estén A bien, mañana, chao. feliz noche. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, feliz noche.